Hola amigos, ¿cómo están? En este nuevo tutorial vamos a ver lo que es la manipulación de datos. Como su nombre mismo lo indica, al referirnos a manipulación de datos, estamos tomando en cuenta lo que es el juego con nuestros datos, el añadir, el quitar información de nuestras bases de datos, el modificar estos datos, ordenarlos, transformarlos o agregar nuevas variables o nuevos registros dentro de nuestra base de información. Para comenzar con este tutorial, primero vamos a comenzar viendo lo que es la base para ingresar datos de SPSS. Como podemos ver, esta es nuestra vista de datos, que es en donde nosotros vamos a ingresar las diferentes unidades de análisis. Cada fila corresponde a cada registro que nosotros hagamos y cada variable es las características de estos registros o de estas unidades de análisis. Bien, en la zona de aquí es donde nosotros vamos a poder ingresar los diferentes valores. Vamos a comenzar con la creación de nuestra tabla. Entonces, como podemos utilizar en vista de variables, podemos ver el nombre, el tipo, la anchura, los decimales que vienen a ser las características de nuestras diferentes variables. Y las filas vienen a ser las variables que nosotros vamos a adjuntar. Por ejemplo, vamos a utilizar código. Una de las características que tiene este SPS es que es muy estricto con la escritura. Entonces vamos a utilizar código, va a ser de tipo numérico. El ancho, pues no va a ser un código de más de 4 dígitos. Los decimales va a ser sin decimales porque un código obviamente no va a tener comas. En etiqueta vamos a poner de igual forma código y lo demás vamos a ponerle ahí como está. ¿Cuál es la diferencia entre nombres y etiqueta si tienen la misma palabra como referencia? La diferencia es que nombre no nos permite utilizar lo que es espacios en blancos, comas, punto y coma, sino que es totalmente estricto en lo que es la escritura del nombre. A diferencia de etiqueta, que sí nos permite utilizar todo tipo de carácter. Bien, vamos a utilizar una segunda variable que va a ser podemos utilizar, hagamos de referencia que es una clínica, como nuestro anterior ejemplo. Vamos a utilizar la edad, que es numérico. El número de caracteres 3, porque nadie pasa de 100 y pico de años. Decimales, pues no vamos a utilizar decimales. En etiqueta vamos a utilizar lo que es edad en años. Como podemos ver, nos permite utilizar el espacio en blanco. Valores ninguna. Y lo demás queda allí. Vamos a utilizar así un género. Masculino, femenino. Vamos a utilizar un género. En esta característica numérico vamos a cambiar la pestaña. En numérico podemos abrir la pestaña y nos dan los diferentes modelos. En la parte donde dice cadena podemos utilizar lo que es letras. Sin embargo, esto sería una pérdida de tiempo para ciertas bases de datos, puesto que si tenemos 500 bases de datos, imagínense estar poniendo masculino y femenino, masculino y femenino. Para ello, preferiblemente vamos a utilizar un código. Como son solo dos tipos, vamos a darle de anchura de 1, porque puede ser 1 o 2, según el código. Decimales, primero cambiémosle decimales, no vamos a tener decimales. Y aquí sí, 1. Perfecto.
En lo que se refiere a etiqueta, aquí es donde vamos a establecer nuestro código. Vamos a ponerle género de etiqueta y en valores aquí vamos a añadir valores para nuestra para nuestra variable género. Entonces vamos a darle, por ejemplo, el valor de 0 a al género femenino, añadimos el valor 1 para masculino y añadimos. Ahí ya hemos añadido valores a nuestra variable, de 0 para femenino y de 1 para masculino. Podemos como editarles y como añadirles o eliminar más. Una vez que hemos puesto esto, aceptamos y ya tenemos la referencia. Bien, podemos utilizar, aquí voy a hacer un ejemplo, tiempo, por ejemplo, voy a poner tiempo, espacio, tiempo de enfermedad, por ejemplo, enfermedad, tiempo de enfermo, siguiente, y aquí ya podemos ver, el nombre de variable contiene un carácter no permitido. Es porque SPSS es muy estricto con lo que se refiere a los nombres. Entonces, ahora sí vamos a escribir de diferente manera. Tiempo, guión bajo, que sí nos permite, de enfermedad. Como podemos ver, ahí ya nos permitió ponerle estas palabras. El guión bajo es admitido, más no el espacio. Tiempo de enfermedad es un valor numérico. De anchura no necesito más de 3, puesto que no se puede enfermar más. Decimales, pues si estamos hablando de días, pues no utilizaríamos más de 2. Y aquí, a ver, de anchura, si vamos a utilizar 2 decimales, debemos tomar en cuenta que si vamos a utilizar 2 decimales, necesitamos el espacio requerido. Digamos que nadie se enferma más de 99 días. Entonces necesitamos 2 caracteres para los días, más el carácter para la coma, y más los 2 caracteres para los 2 decimales. Es decir, que nuestro ancho va a ser de 5. Bien. En etiqueta, aquí sí ya podemos escribir tiempo de enfermedad. Y etiqueta si nos permite. El valor es ninguno y hemos establecido la cuarta variable. Bien, una vez que hemos establecido la cuarta variable, como podemos vamos a utilizar solo 4, podemos irnos a vista de datos y ya podemos ver que ya tenemos creado lo que es código, edad, género y tiempo de enfermedad. Bien. Una vez que ya hemos establecido el tiempo de enfermedad, ya podemos comenzar con lo que es el ingreso de datos. Entonces vamos a utilizar datos 1, 2, 3, 4, 5 registros. Vamos a darle las edades. Digamos que es 22, 45, 63, 72, 34, 35. Género. Hemos establecido el género. Hemos establecido el 0 para femenino y el 1 para masculino. Entonces sería 0. Y ahí ya podemos ver que ya nos muestra. Si vemos esta etiquetita de aquí nos permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, si ingresamos 0, 0, 0, 1 y 1,
podemos ver que nos sale solo el código. Si queremos ver la palabra masculino y femenino dentro de nuestra tabla, con este botón de aquí, etiquetas de valor, podemos cambiarle a femenino y masculino conforme nos pida la etiqueta. Y ya podemos ver pues la característica. Y tiempo de enfermedad, pues digamos que está como lo hemos establecido en días. Digamos que está 22,4, 13,56, 13,56. Pudo haber estado solo un día. Según el SPSS, según la versión que tengamos y según el computador, nos utiliza la coma o el punto. Eso tienen que manejarlo según su computador, para lo cual tendrían que probarlo. Por ejemplo, en el SPS 14 que estamos probando, lo que nos permite es utilizar la coma. Pero como les digo, hay SPSS que nos solicita el punto en vez de la coma. Listo. Ahí hemos creado lo que es una base de datos simple, con 5 registros, serían 5 pacientes con su respectiva característica. Ya la hemos creado. Ahora, lo que también podemos hacer con respecto a nuestra tabla en nuestra zona de ingreso, con nuestros diferentes registros, es como podemos darnos cuenta, la tabla no tiene un nombre, está sin título. Entonces, si nosotros queremos guardar esta tabla, aquí podemos ver los diferentes archivos. Podemos guardar directamente, como también podemos hacerlo en la manera como hay en otros programas como Word, Excel o PowerPoint, que es el guardar como. Vamos a guardar como. Aquí le vamos a poner clínica, por ejemplo. Podemos escoger la carpeta, el escritorio, si la queremos ver enseguida, y guardamos. Aquí ya tenemos la respuesta del programa, que es Said Outfield en el disco local C, en usuarios, el nombre del usuario, la carpeta, que en este caso sería escritorio, y el archivo y el tipo de archivo. Bien, y el tipo de archivo. Cerramos, esto es como nuestro SQL. Cerramos, sí. Guardamos. Perfecto. Ya hemos guardado nuestra base de datos. Como pueden ver, nosotros también podemos hacer la revisión de estos datos. Y por ejemplo, en la parte de género, podemos hacer la alineación. Podemos cambiarle a la izquierda o a la derecha si no queremos centrado. Como sabemos, el género es de carácter nominal. No es escalar, es nominal. Entonces podemos ya establecerle como una medida nominal. Y la entrada pues sigue siendo, y el rol sigue siendo de entrada. No es de destino ni ambos, es de entrada. Bien, ya hemos guardado y hemos manipulado nuestra base de datos, solamente con lo que se refiere a la creación. También podemos hacer los cambios de nombres de datos si nos vamos a la parte de transformar. Y en la parte de, como habíamos visto en el anterior tutorial, en la parte de recodificar variables, por ejemplo en la parte de edad, aquí podemos crear la nueva tabla con un nuevo nombre y hacer la modificación. Como también podemos hacerla aquí. Vamos a hacer lo que se refiere al ordenamiento de los datos. Para la parte de ordenamiento de datos, vamos a irnos en la parte de datos.
Como podemos ver aquí, aquí nos permite hacer todas las características para modificar o manipular nuestros datos. Tanto lo que es definir nivel de mediciones, definir fechas, definir conjuntos, la validación, podemos ordenar los casos, ordenar las variables, transponer las variables, fusionar los archivos, que quiere decir añadir casos o añadir variables según como queramos transformarla, reestructurar, que nos regresa a la tabla original, agregar datos o variables, nos permite copiar conjuntamente de una base a otra, segmentar, seleccionar y ponderar casos. Vamos con la parte de ordenar variables. Entonces, aquí ya se nos despliega un nuevo cuadro de datos. Las columnas en la vista de variables. Tenemos el nombre, el tipo, el anchura, el decimal, la etiqueta. Entonces, ¿cómo vamos a ordenarle? De manera descendente, por ejemplo, de esta manera. Entonces, podemos también transformarle descendentemente. Ponemos en descendente y le damos en aceptar. Nos muestra el SQL, cerrar, y ya podemos ver que ya nos ordenó las variables de manera descendentemente. Es decir, del tiempo de enfermedad, ya lo mandó de primero, código, edad y género. Podemos los datos ordenarla nuevamente, ordenar el valor, etiqueta, nombre, ascendente, y ya podemos ver que ya nos ha ordenado nuevamente. Ahí hemos manipulado nuestros datos. Podremos también lo que es transformar, podemos también transponer o fusionar archivos. Vamos con la parte de transponer. Vamos a transponer la edad. Seleccionamos la edad, la variable, y aceptamos. Nos sale ya el SQL y ya hemos transpuesto la edad en una segunda tabla. Como podemos ver, aquí ya nos sale el SQL. Esta es nuestra tabla original y la hemos transpuesto a una segunda tabla con otros tipos de valor. Aquí ya nos sale la edad, que es nuestra tabla, y las diferentes variables que son la edad de cada uno. Es decir, nosotros aquí podemos tomarle a cada de estos casos, a cada uno de ellos, un caso, o sea, un cliente. Bien, para la editación de estos valores, simplemente aquí le editamos por Pepito Pérez y le damos la característica correspondiente. Vamos a agregar datos. Igual nos vamos a nuestra tabla anterior. Vamos a agregar datos. Vamos a datos. Y aquí tenemos la opción agregar. Ya tenemos aquí las variables. Entonces, vámonos con, por ejemplo, género. Variables de segmentación. Podemos aquí poner variables de segmentación. Podemos quitarla. O género, variables agregadas. Género, el género se va a ir como min género. Aquí ya tenemos las opciones y nos vamos a aceptar. Y aquí ya tenemos el nuevo valor que le da a género. Si nos vamos a vista de variables, podemos ver las características con las que está expuesta que es género, tipo numérico, 8 de 2 variables, de 13 columnas. Y ahí ya ha generado nuestra nueva característica o nuestra nueva variable. Bien,
En la parte de editar, al último, en la parte de opciones, podemos también ver una edición que nos permite modificar los datos de manera más general. Por ejemplo, podemos hacer las listas de varias, podemos hacer que muestre las etiquetas o muestre los nombres. Por ejemplo, vamos a hacer que muestre los nombres. Damos en aceptar y podemos ver que aquí ya nos va a mostrar nombres. Si nos vamos a vista de variables, nos va a mostrar los nombres. Pero si nosotros en editar nos vamos en opciones y le pedimos que nos muestre las etiquetas, ya nos va a cambiar el modelo de presentación y nos muestra ya la parte de acá. Igualmente podemos hacer las diferentes modificaciones, de que sea alfabético, de archivo, nivel de medición, etcétera. Podemos cambiar el idioma, los datos, la moneda del resultado y todos los scripts que nos permite SPSS. Espero que les haya servido esta clase de modificación de datos o manipulación de datos y nos volveremos a ver en otra ocasión. Un gusto saludarles, hasta pronto.